marque, desde luego, hecho añicos, podríamos decir, el futuro de al menos 250 familias en Navarra. Se anuncian en TRV 250 despidos y trabajo quizás solo para o hasta 2018 de una plantilla de más de 600 empleados. Temas preocupantes que hoy traemos a nuestra tertulia con la ayuda y compañía y desde luego la experiencia de Fermín Ciaurriz, José Andrés Burguete y Joseba Ezeolaza. Fermín, ¿cómo estás? Arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Fermín. Aguantando este tirón complicado. Desde luego, con graves problemas para la economía navarra, ¿verdad? Sí. José Andrés Burguete, ¿cómo estás, José Andrés? Puedes tomar agua. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Refrescate un poquito, claro que sí. No me sí. hace falta, era simplemente un tic. Bueno, seguro que nuestro debate hoy va a ser intenso, entiendo, con posturas, posiblemente encontradas en relación con esa relación universidad o clínica y gobierno de Navarra. Bueno, pues todo dependerá de la posición que mantengan Joseba y Fermín. Yo intentaré estar en la razón. Joseba Ezeolaza, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos acompañas hoy por primera vez en el programa, gracias, Joseba. Nada, hombre, un placer. También un hombre con importante trayectoria política. Bueno, nos centramos en primer lugar en la situación de TRV, de esta empresa que anuncia esos 250 despidos, posibilidad de huelga que plantea el comité de empresa y futuro y viabilidad de esta empresa en nuestra comunidad. Nos hace pensar en un futuro económico complicado, desde luego que sí. Vamos a ver en el siguiente vídeo, si os parece, si les parece, la situación, la última hora sobre TRV. Son decenas de trabajadores los que a las puertas de TRV secundan este paro de 24 horas para rechazar los 250 despidos anunciados por la empresa. Así comienzan las acciones que desde el comité prevén que se prolongarán en el tiempo. Preveemos que va a ser largo y bastante duro. Lo que hemos planteado son unas medidas que van aumentando en intensidad en función de la no respuesta de la empresa, que empiezan mañana con un paros de 4 horas. Trabajamos 2 horas al principio y 2 horas al final de cada turno. Los despidos que anuncia la empresa suponen un 40% del total de la plantilla, del total de los 620 trabajadores. Desde el comité de empresa subrayan que los asalariados tienen una media de edad de 47 años y trabajan desde hace más de 15 años en TRV. Bueno, el impacto es fuerte, evidentemente, no podemos negar lo duro del momento, ¿no? Mañana el comité de empresa tiene prevista una nueva reunión con la dirección. Le vamos a trasladar que no estamos de acuerdo con las razones con las que ha presentado el expediente y en principio vamos a rechazar ese expediente y vamos a recalcar que lo que necesita esta planta son inversiones y una apuesta real de futuro. Desde el Gobierno de Navarra han manifestado su preocupación por este conflicto laboral y han afirmado que el Ejecutivo continuará trabajando por la pervivencia de la empresa. Sí que hay que decir que a este Ejecutivo nos preocupa la disparidad de datos que desde ambas partes se están poniendo encima de la mesa. En todo caso, este Gobierno va a seguir trabajando y va a trabajar por la pervivencia de la planta de TRV, así como de todos los sedes de este Gobierno. Los datos que ha planteado la empresa son los que ella misma ha elaborado y los datos que hemos presentado nosotros son datos auditados que están en el registro mercantil de Navarra. Desde la oposición, partidos como UPN se han puesto a disposición del Ejecutivo Foral y los trabajadores para encontrar una solución. Nosotros lo que hemos pedido ha sido, en primer lugar, yo creo, la comparecencia del consejero, posiblemente porque nos sitúe, ¿no? Porque nos dé la información de primera mano. Bueno, aquí, en este tema en concreto, pues desde luego van a tener toda la colaboración del mundo. El comité de empresa espera llegar a un acuerdo con la dirección en las próximas semanas para aclarar el futuro de los 620 trabajadores de la planta de Landaven. Bueno, entre la indignación y la incertidumbre, la plantilla, ¿con qué claves nos manejamos para entender este conflicto y también qué puede hacer el Gobierno en este sentido, José Andrés? Hombre, yo creo que de entrada es una malísima noticia, ¿no? Yo creo que en este caso se está planteando un ERE de extinción de ni más ni menos que 250 trabajadores, una plantilla de poco más de 600 trabajadores y, por tanto, yo creo que es un golpe muy duro al conjunto de la plantilla y también a la actividad industrial y económica de la Comunidad Foral de Navarra. A partir de aquí, hombre, yo creo que hay que saber los datos. Parece que incluso hay disparidad de propuestas y de datos con respecto a lo que plantea la empresa y lo que defienden los sindicatos. La empresa, por lo que yo he podido conocer, bueno, pues viene argumentando que la planta no es competitiva, que los salarios están por encima del mercado, que el porcentaje de asentismo es muy alto
Y en este sentido me gustaría que hubiese por parte de todas las partes, y valga la redundancia implicadas, la suficiente cintura para poder resolver esta situación tan complicada, y creo que ahí tiene un papel muy importante que jugar el Gobierno de Navarra en esa labor de intermediación, de intentar acercar posiciones. 250 es una cifra muy importante, pero bueno, veremos a ver si hay la suficiente capacidad de negociación y la suficiente cintura pues para reducir ese número final que se puede plantear, si es que hay que plantear alguno, y luego también arrancar por parte de la empresa pues un compromiso de modernización de todo lo que son los procesos productivos para que esta planta, si es verdad que no es competitiva, pues lo acabe siendo. Tiene futuro la empresa según el comité de empresa, como hemos escuchado, pero bueno, hay dos visiones, ¿no? La que da la empresa, la que dan los trabajadores. En este sentido, y por la experiencia que se tiene, la intervención del Gobierno, quizá con ese papel mediador, puede servir para algo, para garantizar la viabilidad, extender quizá bueno, pues el conflicto a menor plazo, es decir, que no se extienda a largo plazo y que se pueda resolver antes. ¿Realmente el Gobierno tiene mano, valga la expresión, en este tipo de conflictos laborales, Fermín? Pues yo creo que ahora tiene bastante menos que antes, ¿no? La reforma laboral y todo el planteamiento que se hizo con los ERES deja al Gobierno al margen de estas cuestiones. Es decir, antes el Gobierno tenía que intervenir, o podía intervenir, lógicamente, en la aprobación de estos expedientes, y bueno, ahí había mucho margen de mediación, de acuerdo, de búsqueda de soluciones. Ahora, bueno, pues va a ser casi un mero espectador. Otra cosa es que, bueno, pues se le pueda exigir que esté en primera fila, que plantee a la empresa la posibilidad de que, como se ha dicho, bueno, pueda haber nuevos proyectos y nuevas inversiones que la hagan viable, pero en todo caso parece que es muy llamativo que algo que no se preveía a corto plazo, bueno, pues se plantee de momento y de golpe con 250 despedidos, y además, y eso también yo creo que es igual lo más grave, que el resto parece que les ofrecen una posibilidad de seguir trabajando pues de 2 o 3 años, hasta el año me parece que 18. Sí, sí. Es decir, que es un planteamiento en este momento pues prácticamente de cierre. Yo creo que pues, estas empresas son muchas veces consecuencia de decisiones que están al margen incluso de las direcciones de las comunidades, vamos, no de las comunidades, de los propios directivos de la planta, etcétera, porque responden a unos criterios de multinacionales que cambian su forma de entender las cosas en función de sus propios intereses. Y a lo mejor ahora pueden ver que en Polonia o en Checoslovaquia o en China se puede hacer esto más barato, y bueno, pues esos son los criterios que utilizan. A mí me parece que esto es algo muy grave y que pone en evidencia cuál es la política bueno, industrial, o la política que maneja muchas veces este tipo de empresas. ¿Qué primera impresión te causa este anuncio, ¿no?, de TRV, 250 despidos? Desde luego fue una noticia negra y bueno, pues seguiremos hablando de ella. ¿Hace pensar también en que este modelo actual en Navarra no es suficiente, depender del sector del automóvil, Joseba? Hombre, sobre todo porque también hace una semana en Buñuel hubo un anuncio de un cierre de empresas, es decir, que ya en 2 semanas van 2 malas noticias en este sentido, ¿no? Yo creo que es importante hacer dos apuntes, ¿no? Uno ya lo ha comentado Fermín, la reforma laboral lo que hace es quitar capacidad de presión, capacidad de influencia a los trabajadores de las empresas, ¿no? Porque anula la capacidad de diálogo y de negociación de los convenios colectivos y lo lleva a convenios más parciales y más de empresa, y por lo tanto hay menos fuerza de los sindicatos, que son también parte de la mediación, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que los trabajadores dan en la diana cuando plantean que en el año 2014 TRV estaba reconociendo ganancias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en esa empresa para que, habiendo ganancias en el 2014, ahora se plantee un ERE, ¿no? Yo sí que creo que con la excusa de la crisis sí que hay determinadas empresas que están aprovechando para bajar la calidad laboral, para crear eventuales y para, desde luego, bajar los sueldos de la gente, ¿no? La deslocalización de grandes firmas en Navarra, ¿no? Desde luego no es como todos sabemos, un hecho aislado, tenemos otras experiencias y esto nos puede poner en situación de alerta, ¿no, José Andrés? Sí, claro, bueno, en este mundo... En un momento en el que parecía, bueno, que íbamos remontando la crisis económica. Efectivamente, parece que estábamos saliendo muy lentamente, pero bueno, parece que habíamos invertido la tendencia de generar desempleados o de destruir empleo, y en este sentido, bueno, pues esa tendencia en positivo parece que se quiebra con estas 2 noticias, cuando menos la de Buñuel y la de TRV. Pero bueno, pero es cierto que en este mundo globalizado en el que vivimos, bueno, pues este tipo de empresas multinacionales
bueno, pues al final ellos se acaban guiando por los números. Yo no sé si en el año 2014 arrojaba un saldo positivo la actividad de la empresa de TRV, pero no es menos cierto que no hace muchos meses se cambió la dirección general de la propia empresa y mucho me temo que la persona que ha asumido esa dirección como consecuencia de la directriz que el Consejo de Administración le haya marcado va en esa orientación. Por un lado, recortar el número de los trabajadores y por otro lado, garantizar la posible viabilidad de futuro en función de los esfuerzos económicos, retributivos que estén dispuestos a desarrollar los trabajadores. Y en ese marco, yo no solo lo circunscribo al ámbito de la reforma laboral, pero creo que es muy difícil la negociación. Veremos a ver, como digo, si aunque la reforma laboral haya reducido el papel que juega el Gobierno de Navarra, pese a ello yo creo que tiene un papel estelar en esa labor de mediación, de intentar acercar posturas. La posición de la empresa ya lo sabemos y ahora tenemos que conocer, también estamos conociendo la posición de los sindicatos y de la masa laboral y de la masa de los trabajadores y a partir de ahí buscar una intermediación para que en todo caso el efecto negativo sea el menor posible. Desde luego cuesta pensar a veces, al menos si creemos, ¿no?, en el planteamiento de la existencia de una situación financiera robusta, como plantean los trabajadores en el caso de TRV, que la empresa, la dirección, tome una decisión de estas características en una comunidad como la nuestra, ¿no? Bueno, igual porque quiere tener más beneficios también, ¿no? O sea, eso es posible. Teniendo beneficios, uno aspira también a tener más beneficios. También puede ser por eso, ¿no? Pero yo creo que el interrogante de las sociedades del sur de Europa es hacia qué modelo y hacia qué tipo de economía queremos, ¿no? Porque es verdad que, en concreto Rajoy y el Partido Popular han dicho que estábamos saliendo de la crisis, pero también es verdad que algunos hemos insistido en cómo se estaba saliendo de la crisis, ¿no? Es decir, vamos a salir de la crisis con más precariedad, vamos a salir de la crisis con más eventualidad, vamos a salir de la crisis con menos capacidad económica de la clase trabajadora. Si es así, tenemos que plantearnos cómo salir, ¿no? Porque no vale salir de cualquier forma, ¿no? Porque podemos hablar horas y horas y debatir, pero tenemos que tener en cuenta que detrás de nuestros discursos, detrás de nuestras reflexiones, hay familias, hay gente de carne y hueso que sufre y padece todo este tipo de recortes. Claro, pero ¿qué margen de maniobra también tiene Navarra y en este caso también nuestro país, ¿no?, ante Europa o empresas bueno, que tienen su matriz en diferentes países europeos? Ahora, en tiempo de incertidumbre, que finalmente veremos qué gobierno tiene España, ¿qué puede hacer un gobierno como el nuestro para evitar una deslocalización como esta, ¿no?, como TRV? Pues muy poco. Yo creo que sobre todo concienciar y poner de manifiesto que las empresas cuando van a hacer sus inversiones pues no es simplemente el que tengan unas condiciones mejores o peores por parte de un gobierno determinado lo que les va a hacer el que eso sea más o menos duradero. Yo creo que hay que potenciar mucho, y a mí eso me parece que es fundamental, el propio sentido empresarial de las personas que vivimos y convivimos en esta región y en este lugar. Yo creo que la posibilidad de que el empresario autóctono sea el que vaya proponiendo nuevas cosas, tenga sus raíces aquí, piense en que realmente lo que le interesa es sacar adelante nuestro país y nuestra forma de entender las cosas. Eso puede ser mucho más importante que el estar pendiente de que una multinacional venga a un momento determinado, que puede ser bienvenida. Claro, pero sería incentivar una cultura empresarial en ese sentido, yo creo que sí, yo creo que esa es una de las claves. Yo creo que tenemos muy cerca, por ejemplo, y yo lo he vivido desde el punto de vista hasta profesional, es decir, en Guipúzcoa hay un nivel, por ejemplo, de empresariado autóctono muy importante y muy lanzado y muy decidido a buscar nuestra. En Navarra también hay una parte importante de ese empresariado, pero eso hay que potenciarlo más. Hay que saber y hacer que los emprendedores, la gente que puede tener interés, ayudarle para que pueda impregnar aquí su propia forma de entender las cosas y su vinculación con esta tierra. Es decir, el que estemos esperando que venga una multinacional o que deje de venir, eso no nos llevará a ningún camino fácil. Habría que exigir entonces quizá al gobierno de Uxue Barkos, que recientemente hablaba precisamente, ¿no?, de la relación entre la comunidad autónoma vasca y Navarra de forma más estrecha. Habría que exigir quizá también de forma más profunda un interés por este planteamiento que trae el programa Fermín, fijarse más quizá en todo el tejido empresarial de la comunidad, o el caso de Guipúzcoa que pone Fermín. ¿Sería una exigencia para el gobierno cuatripartito? Bueno, yo creo que esa es una oportunidad que tiene Navarra y que no tienen todas las comunidades autónomas. Navarra la tiene y posiblemente el País Vasco también. Primero porque tenemos una larga tradición de hacer bien las cosas y eso es una experiencia muy importante que no debemos de olvidar. En segundo lugar, porque somos una administración, o debemos de ser, mejor dicho, una administración muy cercana y muy pegada a los problemas. Por tanto, las iniciativas empresariales autóctonas o las de fuera, si pueden venir,
lo que quieren es una atención muy personalizada para resolver los problemas que lo que supone una implantación de una empresa se genera. Y en ese sentido, en los años 60 fuimos un referente de una cercanía a la hora de plantear y de recoger propuestas que había empresariales autóctonas y otras de fuera, y esa cercanía y ese dinamismo venían y traían causa de que éramos una administración muy pegada a los problemas. Pero no solo eso, es que además, sobre lo que se estaba hablando Fermín, en ese sentido yo creo que también hay que insistir en el tema de la competitividad. Y en Navarra tenemos una gran empresa como es la Volkswagen, y hemos demostrado con unos sueldos aceptables, yo diría, ser competitivos. ¿Y cómo se es competitivos? Formando a nuestros trabajadores, para que ese aspecto negativo que podemos tener con otros ámbitos productores de otros países del mundo, donde nuestro enfrentamiento retributivo no podemos ganarlo porque lo vamos a perder, pero sí ganar desde el punto de vista de la competitividad, de la producción, ser mejores en ese sentido. Yo creo que las empresas tienen un gran compromiso junto con la administración para hacer competitivas nuestras plantas desde el punto de vista de la competitividad, de una mayor profesionalidad y una mayor calidad de los productos que se generan aquí. Como empecemos a competir por la vía salarial, no, claro, es que no podemos, además, primero nos lo quita Marruecos, claro. La India se lo quita a Marruecos y terminamos cogiendo a niños para tejer jerseys. O sea, esa es la dinámica que suele ocurrir. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Investigación, desarrollo, inversión en estructuras locales empresariales, y para eso deberíamos tener una herramienta de inversión que hubiera sido la Caja de Ahorros de Navarra, y que ahora no tenemos esa capacidad de inversión y de crédito, que hubiera sido muy interesante para salir de la crisis bien. Pero para eso, Joseba, también necesitamos un tratamiento fiscal igual o mejor, porque podemos hacer lo que otras comunidades autónomas que no se produce. Y debemos de ser capaces de tener buenas infraestructuras para que nuestros productos se pongan en el menor tiempo posible y con el menor costo posible allá donde se demandan, por ejemplo, con el tren de alta prestaciones en el conjunto de Europa. Y frente a eso, el gobierno foral hoy, ya entrando en harina, porque veo que yo no había entrado, pero ya veo que vosotros sí, el gobierno foral está haciendo lo contrario. Un peor tratamiento fiscal a las empresas que estén en Navarra con respecto a las del entorno. Y además otras comunidades autónomas van a ser capaces de colocar los productos que allá se hagan en el ámbito europeo con mayor rapidez y a menor costo que nosotros, porque nosotros no vamos a tener de momento el tren de alta prestación. Bueno, diferentes, y eso es una limitación.